Queridos hermanos, amigos, familia, gracias por estar aquí acompañándonos en este momento. Que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes y que el amor de Dios nos cubra y nos siga abrazando, nos siga ayudando, nos siga protegiendo. Quiero compartir con ustedes esta secuencia de temas relacionados con el evangelismo y los primeros cristianos. Estuvimos mencionando el ejemplo de dos mujeres muy valiosas, muy entregadas, mujeres muy ejemplares. En esta ocasión, el ejemplo que les traigo es no solamente de una mujer, sino también de un varón. Ellos son un matrimonio muy entregado. Ellos forman un gran equipo como pareja, pero también como colaboradores. El día de hoy vamos a hablar de Aquila y Priscila. Y es muy interesante lo que nosotros podemos aprender de ellos. La palabra de Dios nos ayuda a ver que ellos eran un gran equipo. Aquila y Priscila, unos hermanos sumamente entregados. Encontramos la historia de ellos en el libro de los Hechos. Dice por allá la escritura en Hechos capítulos 18, versículos 1 y 2 para empezar. Hay varios pasajes donde se les menciona a ellos. Dice así la escritura, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo, estamos hablando de que pues Lucas está narrando lo que está pasando. Y ahora saliendo de allá de Grecia, desciende un poco y llega a Corinto. Y ahí dice que halló a un judío llamado Aquila. Él era natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice que fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer carpas, tiendas de campaña. Era como una regla el que los padres le enseñaran a los hijos un oficio. A pesar de que Pablo, él era un maestro en la ley, era un fariseo también, él conocía un oficio, él trabajaba la tela y el cuero, cosía, así como nosotros vemos la historia que Jesús aprendió de José la carpintería, y así como los hijos de Zebedeo aprendieron la pesca, Juan, Jacobo, así también acá encontramos que tanto Pablo como Aquila, ellos eran hábiles para coser y para hacer esas tiendas. Y de eso vivían, se mantenían de eso. Entonces están aquí esta pareja, este matrimonio, interesante porque los matrimonios pues siempre deben de estar unidos, siempre deben de estar trabajando, las parejas aprenden uno del otro, se complementan el uno al otro, se apoyan y forman un equipo efectivo. Eso era lo que estaban haciendo Aquila y Priscila. Ellos trabajaban siempre juntos, unidos, y de esa manera uno puede impactar con ese esfuerzo a quienes están a nuestro alrededor. Aquila y Priscila eran de estas personas, de este tipo de matrimonios que siempre andaban juntos, donde quiera que uno andaba, ahí andaba también el otro. Siempre en el ministerio, siempre en todo lugar, en la palabra de Dios, se mencionan siempre los dos, siempre juntos. Se menciona ya sea Priscila y Aquila o Aquila y Priscila, pero siempre juntos. Aquila, pues, se encuentra ahí con Pablo, coinciden de alguna manera. Ellos fueron expulsados de Roma. No sé qué tanto tiempo estuvieron allá. Estamos hablando aquí más o menos del año 49 después de Cristo. Y algo pasó y este emperador romano
los expulsa, llegan ahí a Corinto y Pablo también, ahí se encuentran. Entonces, logran no solamente coincidir en el trabajo, sino también en el ministerio. Suponemos que Aquila y Priscila, pues ellos aman a Dios, pero ahora con Pablo cerca, pues ellos aprenden gran parte de lo que es el ministerio, el evangelio. Forman un equipo de trabajadores con la tela, pero también forman un gran equipo de trabajo en el área evangelística. Pablo les enseña de su riqueza, su sabiduría espiritual, y ellos aprenden de una manera sorprendente. Aquí y Priscila aprovechan bien el tiempo en cada reunión, en cada ocasión que están escuchando a Pablo, en las pláticas de él. Ellos van creciendo de una manera sorprendente. Y se hallan también que ya en el momento en que tienen que moverse de aquí, Pablo, incluso Aquila y Priscila se van con él. Dice la escritura allá más adelante, ahora en el versículo 18, dice que Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Estaban ellos ahí y aprovecharon, y Pablo, pues su labor era precisamente establecer algunas iglesias, algunos lugares. Entonces, allí en Corinto, nosotros sabemos, incluso Pablo envía 2 cartas a Corinto, pues el tiempo que estuvieron ahí sirvió bastante para poder formar un grupo de creyentes, para crear un grupo, una iglesia. Establecieron ahí un gran número de creyentes. Se retira Pablo, pero también se va con él Aquila y Priscila. Nuevamente apoyándose, trabajando juntos con los hermanos, con la iglesia, y ahora van a otro lugar también a seguir compartiendo el evangelio. Y esta clase de creyentes es indispensable en la iglesia. Si usted es de esas personas que les gusta aprender, que les gusta escuchar, y que todos deberíamos hacerlo, pues hay que también poner esto en práctica. Hay que retomar. Le recomiendo yo aquí a los hermanos, tráiganse algo con qué apuntar, porque es bueno estar atentos, pero también tomar anotaciones y allá en casa dar un repaso. No sabemos en qué momento vayamos nosotros a necesitar de estos apuntes y poderlos compartir con alguien más. Eso es una gran ayuda, no solamente para ustedes, sino también para las personas que se acercan a ustedes. Ellos, Aquila y Priscila, escuchando, aprendieron y aún tienen la oportunidad de enseñar a otros. Dice la escritura que en algún momento oyeron de un hermano, un varón llamado Apolos. Este hombre hablaba de una manera sorprendente, muy elocuente él. Les impresionó su manera de hablar, les impresionó su manera de traer la historia, traer el evangelio y traer a tener a la gente atenta. Dice ahí más adelante en el capítulo 18, versículos 24, que llegó entonces a Éfeso, de ahí de Corinto se fueron a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. No sabemos quién, pero alguien le habló acerca de Jesús. Y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto quiere decir que el mensaje que traía Apolos le faltaba algo,
Tal vez nada más había escuchado hasta el punto de que llegaría el Mesías y que se tienen que arrepentir y se tienen que bautizar, pero todavía le faltaba acerca de lo que Jesús había hecho, milagros, señales, su muerte, su resurrección. A lo mejor todavía le faltaba un poco más. Su mensaje era bueno, pero ahora con esta nueva enseñanza ya completa, iba a ser mucho mejor. Es importante conocer bien a detalle el proceso de la salvación, cómo sucedieron las cosas, pero hay personas que lo exponen de una manera impresionante y que la gente puede entender mucho mejor, y ese era el caso de Apolos. Tenía facilidad de palabra, poderoso en la escritura. Sabemos entonces que él conocía bastante acerca de lo relacionado con los profetas, el Antiguo Testamento, pero en lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo parece ser que le faltaba un poco. Habían pasado 50 años desde que empezó todo este movimiento. Entonces, pues estaba muy fresco todo. En algunos lugares todavía no había iglesias. De eso precisamente se estaban encargando hombres como Pablo. La mayoría de los apóstoles se quedaron allá en el área de Judea, Galilea, y hombres como Pablo y como Bernabé y los colaboradores de ellos eran los que andaban por acá lejos, compartiendo el evangelio. En algunos lugares, pues se podía hablar abiertamente y la gente escuchaba, pero pues necesitaban estar bien preparados. Aquila y Priscila no quisieron llamar la atención o mucho menos decirle tú estás mal. Al contrario, ellos llamaron aparte a Apolos y le expusieron exactamente bien todo en relación a lo que pasó. Y ahora Apolos está evidentemente compartiendo las cosas como realmente son, sin que le falte nada. También dice la escritura que ellos regresaron, después de algunos años, bastantes años, regresaron a Roma y luego también junto con Pablo por allá. Entonces, ellos vienen de Roma, van a Corinto, acompañan a Pablo a Éfeso y ahora van de regreso a Roma. Priscila y Aquila ahí ofrecieron su casa donde la iglesia empezó a reunirse. Ellos usaron su lugar como un lugar de adoración, un lugar de alabanza donde podían compartir el evangelio, donde podían tener la oportunidad de invitar a más personas. En el caso de Lidia, pues allá tampoco había algún lugar de reunión, iglesia, y se reunían ellas allá en las orillas del río, en las afueras de la ciudad. Aquí tienen la oportunidad ellos de tener ya una casa y bueno, pues ahí mismo se reúnen para que otras personas también se acerquen, aprendan y también conozcan acerca del evangelio. En tiempos donde el enfoque está mayormente pues en lo que sucede con el esposo o la esposa, aquí encontramos a Priscila y Aquila y a Priscila como nosotros gustemos acomodarlos, pero ellos siempre poniendo un gran ejemplo, un ejemplo que nos deja a nosotros impresionados realmente, porque incluso Pablo menciona que ellos le ayudan de tal manera que hasta le salvan la vida. De alguna manera ellos actúan para que la vida de Pablo se mantenga segura. Lo mencionan ahí en Romanos. Pablo, cuando le manda la carta a los romanos, les dice ahí en el capítulo 16, versículos 3 y 5 al 5, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Pablo ya estaba tal vez en la cárcel o ya estaba en otro lugar y manda la carta a los hermanos de Roma y manda saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores, que expusieron su vida por mí, se arriesgaron por mí, me ayudaron a mí, se arriesgaron bastante a tal grado
de que estuvieron a punto de perder la vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, que parece ser que ellos anduvieron con Pablo en varios lugares. Estuvieron compartiendo y claro que los hermanos de otros lugares los conocieron. Pablo anduvo por toda aquella región, que Galacia, que en Éfeso, que Tesalónica, aparte de Corinto, aparte de Filipos y muchos lugares más, y en algunos de ellos llegaron a conocer a Aquila y Priscila, varios hermanos. Y dice, y saluda también a la iglesia de su casa, o sea, a los hermanos que se están reuniendo en la casa de Aquila y Priscila. Manda Pablo esta salutación. Según lo que nosotros podemos leer aquí, pusieron en riesgo su propia vida. Y aparte, algo maravilloso, a pesar de que no tienen un lugar de reunión, a pesar de que no tienen ni sinagoga ni templo, ellos ofrecen su casa, eso es lo de menos. Así empezó la iglesia, en los hogares o en los lugares allá apartados, como en el caso de Lidia, allá en las afueras. Y cuando hubo después persecución, se siguieron reuniendo aún en las catacumbas, en lugares ocultos, en cuevas, pero la iglesia se seguía congregando. ¿Para qué? Para aprender de Dios, para aprender de su palabra, para aprender lo que Dios nos tiene preparado, porque Dios quiere que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo. En 1 Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Porque los hermanos de Corinto conocían a Aquila y a Priscila. Cuando Pablo les manda esta carta, también les menciona a Aquila y a Priscila, y aparte les dice, ahí en la casa de ellos hay un grupo de creyentes, y ese grupo de creyentes, ese grupo de hermanos, les mandan saludos a ustedes, hermanos de Corinto. Pues su unidad eficaz habla de la relación que tienen uno con otro, Aquila y Priscila, juntos, luchando, esforzándose. Y claro que aprendieron bastante de Pablo, no solamente en la cuestión del ministerio, sino también pues en la cuestión del trabajo. Su hospitalidad abrió la puerta de la salvación a muchas personas. El hogar de un cristiano es en aquel tiempo y es todavía una de las mejores herramientas para difundir el evangelio. A veces uno invita a la gente, vayan, acompáñame, vamos a la iglesia, vamos al templo. Hay que empezar ahí, en la casa de usted, en el departamentito que tenga, y si no lo tiene, bueno, pues vamos en épocas como ahora, reunirnos en tal lugar, está muy bonito el día, vamos a salir, y allá afuera tenemos una clase, tenemos un estudio, tenemos alguna reunión de oración. Es la mejor manera de dar a conocer el evangelio. Aquila y Priscila, ellos fueron compañeros y amigos entrañables de Pablo, a tal grado que ellos también arriesgaron su vida por él. Para poder vivir, para poder ganarse algo para subsistir, hacían tiendas mientras ellos servían en el evangelio, servían a Cristo. A veces uno no sabe o no pregunta, bueno, ¿y de qué vivirían ellos? No crean ustedes que era nada más de lo que les daban los hermanos de cada lugar. Había lugares donde todavía no había iglesia. Entonces ellos pues trabajaban haciendo tiendas de campaña y las vendían evidentemente. Ellos también explicaron a Apolos el mensaje completo del Evangelio de Cristo. Fue un equipo sobresaliente de esposos que ministró en la iglesia primitiva. Podemos aprender mucho de ellos. Por ejemplo, que las parejas pueden tener un ministerio eficaz, o sea, que funciona. Si se ponen de acuerdo, si trabajan juntos, con el mismo propósito y para el Señor, claro que va a ser eficaz. Que el hogar es el lugar valioso para la evangelización, lo sigue siendo.
Y también podemos aprender que cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe. Esto no importa qué papel tenga cada persona. El caso de Apolos era un hombre elocuente, un hombre que sabía muchísimo, pero aún así le faltaba algo, le faltaba poco, y ellos estuvieron ahí para enseñarle, para decirle, mira, mejor acomoda así esto para que te sea mejor tu mensaje. Te falta esto pequeño. No se sintieron intimidados, no se sintieron menos. Los dos trabajando juntos ayudaron a Apolos en su propio crecimiento. Esto es algo impresionante, de veras, que se puede lograr en pareja. Usted, no sé si el caso de usted es como el de Lidia, que estaba sola en este momento, ella se reunía, o en el caso de Tabita, ella había hecho muchas buenas obras a la gente, muy amada a esta hermana. En este caso, tenemos esta pareja, este matrimonio. Pero también estaremos hablando de algunos varones que nosotros también podemos aprender de ellos bastante. Pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Está abriendo también las puertas de su hogar? ¿Está usted también compartiendo con otras personas? Ellos no pelearon para nada con Apolos, al contrario, le llamaron aparte y le expusieron mejor cómo eran las cosas, porque habían estado con Pablo bastante. Entonces ya comprendían bien exactamente cómo sucedió todo. A veces llega con nosotros alguien así, que tiene conocimientos, que sabe de Biblia, pero a lo mejor algo pequeño le puede faltar y usted le puede instruir mejor, de una manera sencilla, de una manera humilde. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos permita ver este ejemplo y tomarlo para nosotros. Tal vez nosotros pudiéramos hacer lo mismo que hicieron Aquila y Priscila. Aquila, un hombre valiente, un hombre entregado. De ahí también se utiliza el término para las águilas. Y en el caso de Priscila, bueno, una mujer realmente entregada en la obra, una mujer que siempre apoyó a su marido, una mujer realmente venerable. Eso significa Priscila, venerable. Que Dios nos los bendiga. Vamos a seguir adelante en esta serie y que pues cada uno de nosotros pueda crecer un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones. Nos vemos pronto.